en pensamiento a la palabra de Dios en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 16, versículo 27. San Mateo capítulo 16, versículo 27, la palabra de Dios dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Espíritu Santo que nos dirige. Le damos gracias, Señor, por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que están para adorar juntos en espíritu y en verdad, y agradecemos por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y en esta hora, Señor, le pedimos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no sean palabras de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, prepárenos para estar en el Espíritu y conocer, comprender y entender las cosas espirituales. Padre, háblenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Estamos trabajando con la serie La Praxis del Espíritu Santo. Hoy debemos continuar con la respuesta de la pregunta: ¿quién impartió el Espíritu Santo? Hoy debemos trabajar con el profeta Samuel, con Elías y Eliseo, etcétera, para terminar el Antiguo Testamento. Ya vimos en el tema anterior, en la parte anterior, vimos cómo Moisés impartió el Espíritu Santo a los 70 ancianos y también a Josué. Y hoy trabajaremos con el profeta Samuel, cómo imparte el Espíritu Santo a David. Impartió el Espíritu Santo a Saúl también, pero no me interesa hablar de Saúl, porque ustedes saben que se fue por la tangente. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Mira lo que dice Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. El libro Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Estamos hablando de la praxis y estamos respondiendo a la pregunta 63 del libro 137 preguntas contestadas acerca del Espíritu Santo. Estamos en la pregunta 63. ¿Quién impartió el Espíritu Santo? A Pablo, ya vimos que fue Ananías, y entonces Moisés lo impartió a los 70 ancianos, lo impartió a Josué, y ahora trabajaremos con el profeta Samuel, cómo imparte el Espíritu Santo a el rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. ¿Cómo dice el versículo 13? Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién impartió el Espíritu Santo a David? El profeta Samuel. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Mi pregunta entonces: ¿ha determinado Dios, se ha determinado en su santa palabra que el Espíritu Santo pueda ser impartido? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. En el capítulo número 23 del segundo libro de Samuel, mire lo que dice el capítulo 23, versículo 1 y 2. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos dejando que la Biblia sea su sola intérprete. Segundo de Samuel, capítulo 23, versículo 1 y versículo 2 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dijo David? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado ¿dónde? Ha estado en mi lengua. ¿Sabía David que estaba lleno del Espíritu Santo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Es el Espíritu Santo algo o es alguien? Una pregunta de examen. El Espíritu Santo es una persona divina, como el Padre, como el Hijo. Cuando usted estudia la Biblia y descubre el significado de la palabra Elohim, de la palabra deidad, usted se queda sorprendido y maravillado al descubrir cómo se responde la pregunta A: ¿quién es Dios? Ahora vemos al profeta Samuel
impartiendo el Espíritu Santo al rey David. Recuerde, hemos dicho que la praxis es un proceso mediante el cual una lección se convierte en parte de la experiencia vivida. Hemos dicho también que no es lo mismo conocer, comprender y entender. Definimos el verbo conocer como acumulación de conocimiento, el verbo comprender como ser capaz de compartir los conocimientos, pero el verbo entender significa vivir esos conocimientos. Hablamos también de la palabra información, la palabra formación y la palabra transformación. Información, usted recibe el contenido. Formación, ese contenido le da forma a la vida suya. Pero transformación, ese contenido o la persona que está detrás del mismo hace un cambio profundo en la vida suya, un cambio sobrenatural. Transformación significa que se produce un cambio, no solo en la forma, sino en el fondo, metamorfo. Significa que se produce una metamorfosis. El gusano jamás vuelve a ser gusano porque se convirtió en una mariposa. Cristo dijo que el que no nace de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Es interesante la praxis o no es interesante? ¿Es interesante o no es interesante? Él dijo que cuando venga hará juicio conforme a la praxis. Mateo 16, 27. Si le van a hacer juicio, el juicio definitivo, conforme a la praxis, es urgente, es importante, es necesario, es indispensable conocer, comprender y entender esto de la praxis. Hoy vamos a dar otra definición acerca de la praxis. Definimos también la praxis como una acción que tiene su fin en sí misma y que no produce ningún objeto ajeno a su propia naturaleza. Pero también praxis significa aprender haciendo y aprender de lo que hago. ¿Cuál es la definición? ¿Qué es praxis? Aprender haciendo y aprender de lo que hago. Y ese proceso es hermoso porque se encuentra en la Biblia en el proceso de la santificación. Cuando hablamos del plan de salvación, hablamos de la justificación, de la santificación y de la glorificación. La justificación significa perdón de los pecados, significa liberación de la culpa por el pecado, significa liberación del castigo por el pecado. Es un acto instantáneo, pero la santificación significa liberación del poder del pecado. ¿Qué es santificación? Liberación del poder del pecado. Cuando usted está en el proceso de la santificación, que dura toda la vida, usted nota cómo el Espíritu Santo le habilita, le capacita, le prepara para vencer a la carne, para vencer al demonio, para vencer al mundo, porque el Santo Espíritu alimenta en usted la simiente que viene de lo alto, que no peca ni puede pecar. Cuando usted se hace cristiano, usted recibe una simiente que viene de lo alto, la simiente que viene de arriba. Pero usted tiene una simiente mala que viene de abajo, la que heredó de sus padres. Por tanto, un cristiano, ¿cuántas simientes tiene? Dos. La de abajo y la de arriba. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La pregunta entonces, ¿cuál simiente está alimentando usted? La experiencia de la vida que usted tiene dice cuál simiente está alimentando. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Pregunto, ¿Saúl fue lleno del Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Lo ungió Samuel? Sí. ¿Para quién sembró Saúl? Para la carne. ¿Cómo terminó? Hecho leña. ¿David cometió sus pecados, sí o no? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Era un sinvergüenza David? Sí, señor. ¿Un asesino? Sí, señor. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Clamó a Dios? Sí. Oiga, ¿ustedes quieren un par de versículos curiosos de la vida de David? ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí. ¿Lo quieren o no lo quieren? Sí. Mire, esto lo va a poner a pensar a usted. Salmo 51, vamos rapidito. Salmo 51, vamos rapidito. Salmo 51. Miren lo que se atrevió a decir David con relación al Espíritu Santo, después de hacer su poca vergüenza. Salmo 51. Dice David, Salmo 51, versículo 5, ¿cómo dice él? He aquí en maldad he sido formado y en pecado, ¿qué cosa?
me concibió mi madre. Si el pecado es malo, la maldad es peor. ¿Cómo lo concibieron? ¿Y cómo fue formado? En maldad. Número 1. Número 2, sin embargo, después de cometer su poca vergüenza, escribió este salmo. ¿Y qué dice ahora el versículo 11? No me eches de delante de ti. ¿Y qué dice ahora? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Lo ungió Samuel? Sí. ¿Tenía David el Espíritu Santo? Sí. ¿Hizo su poca vergüenza? Sí. ¿Clamó que no le quiten el Espíritu Santo? Sí. Así que por más que usted tenga el Espíritu, cuídese. Cuídese. ¿Qué cosa dije? Cuídese. No juegue con el pecado. Cuídese. Cuídese. Cuando seguimos buscando en la Biblia, descubrimos cómo la palabra de Dios, nos menciona el Espíritu Santo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos hablando de impartir el Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes al profeta Elías? ¿Recuerdan al profeta Elías o no lo recuerdan? ¿Recuerdan el profeta Eliseo? ¿De qué familia era el profeta Elías? No se sabe. Solo se sabe que era tisbita. Tisbe era una aldea de ninguna fama. Y de ahí, de ese lugar, llamó Dios al profeta Elías. Elías se hizo tan famoso en el pueblo judío que cuando hacen una fiesta muy importante ponen una silla y la silla queda vacía, no recordando a Moisés, sino recordando al profeta Elías. ¿Dónde está Elías en este momento? ¿Cómo se lo llevaron? En un carro de fuego. Un carro de fuego, una nube, una nave, pónganle lo que ustedes de su deseo, pero ¿un carro de qué? De fuego. Imagínense esas turbinas que deben tener esas cuestiones. Madre mía. Yo sueño ya que lleguemos al cielo porque necesito que me renten, me vendan o me regalen unos asuntitos de eso para dar mi vueltecita por el universo, para allá arriba, compadre. Quisiera llevar el conocimiento de Jesús a cada rincón del universo. Y usted dirá, ¿qué le pasa a este pastor? Mi pregunta, ¿dónde tiene su asiento la ciencia de la salvación? En Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, vamos rapidito. Vamos rapidito a ver hasta dónde podemos llegar, porque hay muchas cosas lindas que tenemos que compartir hoy. ¿Ama usted a Dios? ¿Lo ama o no lo ama? Usted ama a Dios y ama su palabra. Si usted no ama la palabra de Dios, perdóneme, usted no está amando a Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2, versículo 3. ¿Qué dice el versículo 2? Colosenses 2, 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué cosa dice? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, ¿y de quién? Y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué dice ahora? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién tiene todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Cristo Jesús. ¿Vino a la tierra a revelar esos conocimientos? ¿Sí o no? Sí, Señor. Ahora, déjeme hacerle una pregunta incómoda. ¿Puede el Espíritu Santo revelar los misterios de Dios? Primera de Corintios capítulo 2, vamos rapidito. Primera de Corintios capítulo 2. Usted no puede vivir sin estar ungido del Espíritu Santo. Usted no puede vivir vacío del Espíritu Santo. Si usted no está lleno o llena del Espíritu Santo, perdóneme, usted está muerto. Primera de Corintios capítulo número 2, versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Y qué dice ahora? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Le pregunto a usted, ¿ya reveló Dios cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre? ¿La reveló o no la reveló? ¿Por medio de quién? El que usted no la sepa significa entonces que usted tiene que hacer algunos arreglos. Necesita llenarse más de la palabra de Dios, necesita conocer el Espíritu Santo, necesita tener un encuentro más real y personal con Cristo Jesús. Cristianismo es una experiencia con una persona. La persona se llama Jesús. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna
ellas dan testimonio de mí. Si es verdad que usted se está llenando de la Biblia, en la vida suya se verá la vida de Jesús. ¿Es hermoso o no es hermoso eso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Y la gente se dará cuenta que usted está caminando con el Señor. Estamos hablando de la experiencia de la impartición del Espíritu Santo. Estamos ahora pensando en Elías y Eliseo. ¿Fue Elías un profeta de Dios? ¿Sí o no? ¿Fue Eliseo un profeta de Dios? ¿Quién llamó al ministerio profético a Eliseo? Elías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 9, versículo 15. Vamos rapidito. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 9, versículo 5. ¿Por qué estamos haciendo todo? Versículo 15. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Escuche. En este tiempo que estamos viviendo, ahora mismo, se está llevando a cabo un proceso de sellamiento. ¿De qué se está llevando a cabo? Proceso de sellamiento. La persona que no sea sellada con el Espíritu no podrá entrar al reino de los cielos. Cuando tenga tiempo, lea el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Hay un proceso de sellamiento. A ver, ¿sí o no? ¿Quién es el sello? El Espíritu Santo. Lea el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13. El Espíritu Santo es el sello de Dios. Y el sábado es el sello de la ley de Dios. Pero con quien lo sellan a ustedes con el Espíritu Santo. Es urgente, es de vida o muerte, conocer la persona, la vida y la obra del Espíritu Santo. Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 9. Segundo de Reyes 2, 9. Eliseo aceptó el llamado que Dios le hizo a través de Elías. Eliseo sabía que Elías se iba a ir al cielo, que se lo iban a llevar. Y entonces, una pregunta interesante que le hizo Elías a Eliseo. Segundo de Reyes capítulo 2, versículo 9. Recuerde que cuando Elías llamó a Eliseo, Eliseo era un tipo muy rico, era riquísimo. Cuando Elías lo llamó, estaba trabajando con un equipo de agricultura de su familia y tenían como 40 yuntas de bueyes. ¿Era rico o no era rico? ¿Era rico o no era rico? Y cuando Elías lo llamó, dejó toda la riqueza a un lado y se enfocó en Jehová. Lo dejó todo, abandonó todo y le dijo a Elías, espérate, déjame ir a despedirme de mi casa. Adelante. Y fue, le dijo, bueno, yo me voy. Y ahora le dice Elías a Eliseo, capítulo 2, versículo 9, segundo libro de los Reyes. ¿Cómo dice el verso 9? Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, ¿qué le pidió? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. La pregunta, ¿estaba lleno Elías del Espíritu Santo? ¿Estaba lleno Elías del Espíritu Santo? ¿Estaba presente el Espíritu Santo en Elías? ¿Qué le pidió ahora Eliseo? ¿Cuánta porción quiere usted? Rosalita, mamá. ¿Cuánta porción le gustaría? San Juan 3:34. ¿Qué dice Juan 3:34? Recuerde que Dios, Juan 3:34, ¿cuánto puso Dios a la disposición suya? Juan capítulo 3, versículo 34. ¿Cuánto tiene usted para tomar? ¿De cuánto del Espíritu puede llenarse usted? Juan 3:34. ¿Cómo dice aquí? Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Cuánto nos ha dado Dios del Espíritu? ¿Cuánto nos ha dado Dios del Espíritu? ¿Cuánto puede tener usted del Espíritu? Una pregunta, ¿le gustaría vivir muchos años a usted? ¿Cuántos años le gustaría vivir? Vamos a decir que Dios dispone que le va a dar 500 años. Agarre ahí, tiene 500 años para usted. La pregunta mía es, cuando los 500 años pasen, ¿qué le va a pasar a usted? Se muere. ¿Y qué? ¿Ya se murió? Con los antediluvianos, ¿vieron más de 900 años algunos? ¿Y qué le pasó? ¿Y qué? Si usted vive mucho, vive poco, ¿qué? Si es rico, es pobre, ¿qué? He hecho funerales de gente muy rica, pero muy rica, pero muy rica. Y también de gente muy pobre, pero muy pobre. Y la pregunta que me hago, ¿y qué? He hecho funerales de gente muy mayores, con muchos años, y he hecho funerales de niños. Y la pregunta que me digo, ¿y qué? ¿Cuál es el sentido de esta vida? Tanta bobería.
Tanta bobería. He hecho funerales de gente que cuando están leyendo el famoso panegírico, llámele como te quiera, un reguero de títulos y de cosas, pero ¿a quién le importa eso? Un muerto es un muerto y se acabó el problema. He ido a los cementerios y he leído gente que le han hecho una lápida bien grande porque había que ponerle todos los títulos que tenía. Pero qué disparate. Pero, ¿me están entendiendo lo tontos que somos los seres humanos? La pregunta es, ¿está usted lleno del Espíritu Santo o no está lleno? Porque si no está lleno, perdóneme, yo no lo voy a ver en el cielo. Ay, mamá. Esto es de vida o muerto. Si no estuviera hablando así, no estuviera aquí. Eso es lo que creen algunos. Eso es lo que creen algunos. La Biblia dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cuando usted estudia la profecía bíblica, descubre que para el año 1888 había planes serios. Para el año 1903, 1905 ocurrieron cosas increíbles. Y es por la dureza de nuestro corazón, por lo que Dios ha detenido, por lo que Dios ha cumplido lo que ya había anunciado en aquellas 5 profecías que hablaban del tiempo del fin. Una tardanza por amor a nosotros. Ladrón en la noche, el siervo fiel y prudente y el siervo malo, las 10 vírgenes, parábola de los talentos, ovejas y cabritos. Por la gracia de Dios no ha venido, por la misericordia de Dios no ha venido, y ha diferido, ha tardado, ha retrasado su venida. El anhelo de Dios es estar ya con sus hijos, pero lamentablemente en la iglesia hay personas que no están listas. Y por amor a la iglesia el Señor ha aguantado, ha diferido su venida. Cuando usted busca en la profecía bíblica, usted se sorprende cuando hace un estudio cronológico de las 7 iglesias de Apocalipsis. Mire usted cuando lo haga, cuántos años pasaron de una iglesia a la otra. Y mire usted cuántos años han pasado en la iglesia de la Odisea, en el tiempo que vivimos, y cómo Dios ha sido paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él quiera. La pregunta mía es, si viniera esta noche. Ese es el punto, si viniera esta noche. Es posible que no venga esta noche, pero es posible que triste y lamentablemente mucha gente muera esta noche. ¿Es así o no es así? Entonces, por su misericordia, el Señor no ha venido. Y la mayor urgencia que tenemos es conocer, comprender y entender la obra y la vida del Espíritu Santo. Por eso lo estamos estudiando. Mi pregunta, ¿necesitamos el Espíritu Santo? Cuando Cristo se iba, ¿cuál fue el don que prometió? ¿Quién vino 10 días después que Jesús se fue? ¿Quién tomó el control de la iglesia? ¿Quién dirige la iglesia? ¿Quién convence de pecado, justicia y de juicio? ¿Quién es imprescindible en la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso lo estamos estudiando. En el Antiguo Testamento se impartió el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué quiere que haga por ti? Fue la pregunta que le hizo Elías a Eliseo. Y el versículo número 10, después que Eliseo le pide una doble porción del Espíritu, le dice Elías, él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Mi pregunta, ¿es una promesa que le está haciendo Elías a Eliseo, sí o no? A ver, ¿sí o no? La condición, tiene que verme cuando yo me vaya. Si me ve, te van a dar la doble porción. Si no me ve, no. Mire lo que ocurrió. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Qué es un torbellino? Como si fuera un remolino de viento. Muy bien. Así que entonces lo atrayeron hacia el carro de fuego. ¿Fue un torbellino? ¿Subió o no subió al carro? Mi pregunta, ¿se fue al cielo? ¿Fue Elías tomado y llevado al cielo? ¿Lo vio Eliseo? ¿Y qué ocurrió? Mire qué cosa linda ahora. Mire qué cosa linda. Viéndolo Eliseo clamaba,
Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Después sería bueno que usted estudie por qué dijo esa expresión. ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Que vio todos esos carros de fuego alrededor de Elías y protegiéndolo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, ¿qué hizo? Los rompió ¿en cuántas partes? En 2 partes. ¿Qué fue lo que él pidió? ¿Cuánta porción quiere usted? ¿Cuánta quiere usted? ¿Cuánta dio Dios? Sin medida. La peor tragedia del cristianismo de hoy, o de la religión cristiana de hoy, es la debilidad, la ausencia y el no conocimiento del Espíritu Santo. ¿Cuánto dio del Espíritu Dios? Todo. ¿Cuánto tiene la persona? Es vergonzoso y lamentable lo que se ve. Un cristianismo raquítico, pobre, miserable. Expertos en hablar. Pero ¿dónde está el poder del Espíritu? Y un mundo que se acaba, todas las señales, todas las pruebas están hechas, todo ya se cumplió, toda la profecía de tiempo. Estamos en la Odisea y a la Odisea ya le dieron tanto tiempo. 22 de octubre de 1844 y mire por dónde vamos. Y todavía la gente, madre mía. No. Y no es que aquí, allí, allá, no, es en el mundo entero que se ve esta miseria. La gente con unas agendas extensísimas de cosas en la tierra, haciendo planes para quedarse en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Y qué ocurrió? Dice la Biblia, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo, ¿qué cosa? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, ¿qué hicieron? Se apartaron a uno y otro lado y pasó Eliseo, versículo 15. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, ¿qué cosa? El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mi pregunta, ¿fue lleno del Espíritu Santo Eliseo? ¿Sí o no? Sí. ¿Cumplió Elías lo que le prometió? Sí. ¿Le impartió Elías a Eliseo el Santo Espíritu? Sí. ¿El Santo Espíritu puede ser impartido? ¿Sí o no? Sí. Necesitamos volver a la Biblia. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Necesitamos quitar todas esas cosas que tenemos en la cabeza y centralizar la palabra de Dios. Hoy día, lamentablemente, reina y prima en el mundo cristiano, yo creo, yo opino, a mí me parece. ¿Pero a quién le importa eso? La gente quiere la palabra de Dios. ¿Qué decía Jesús cuando le preguntaban? Escrito está. ¿Qué decía Pablo? Escrito está. ¿Qué decía Pedro? Escrito está. ¿Qué dice la Biblia? Escrito está. Palabra de Jehová. El mundo de hoy está como está porque necesita regresarse otra vez a la palabra de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Usted lo cree? ¿O usted lo sabe? Jeremías 6:16. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a la Biblia. Jeremías 6:16. Dice el versículo 16, así dijo Jehová. ¿Qué cosa dijo Jehová? Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas del futuro. Dice así. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Y qué dice Dios? Y andad por él. ¿Y qué dice Dios? Y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Mi pregunta, el primer libro de la Biblia se escribió en el año 1445, lo escribió Moisés. El último, más o menos en el año 96, lo escribió Juan. ¿No le parece que eso es viejísimo? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y dónde dice Dios que preguntemos? Las sendas antiguas. ¿Está consultando la gente la Biblia? No, el psicólogo fulano dijo que el psiquiatra dijo, que el doctor dijo que... Espérese, pero ¿qué dice Jehová? ¿Se entiende, por favor, lo que estamos diciendo? Mi pregunta, ¿en el Antiguo Testamento se impartió el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Vamos a entrar al Nuevo Testamento ahora y cuando se ponga más bueno, entonces terminamos. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? ¿Le parece bien o no le parece bien? Continuamos. Muy bien.
Estamos a la mitad de la semana. Y digo, alabado sea el nombre de Dios, que nos ha dado todos estos días. Veamos qué pasó con Pedro y con Juan. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Vamos rapidito. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué significa eso? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Sabe Dios lo que ha dicho? A ver, ¿sí o no? Número 1. ¿Sabe Dios lo que dijo? ¿Sabe Dios lo que dirá? La primera pregunta tiene un presente continuo. ¿Sabe Dios lo que ha dicho cuando? Antes, ahora y después. Dios vive en un presente constante. Dios no es un Dios ni del pasado, ni del futuro, ni del presente. Él es un Dios del presente constante. ¿Qué significa eso? Significa que el pasado está delante de Él, que el presente está delante de Él y que el futuro está delante de Él. Él lo sabe todo y Él lo entiende todo. Si Dios lo sabe todo, lo entiende todo, ¿por qué usted se pone a inventar? Creámosle a Dios. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. Felipe había ido a Samaria a predicar el evangelio. Le fue de maravilla y la gente empezó a entregarse a Cristo Jesús. Entonces, el equipo de Jerusalén le hablaron a Pedro y a Juan para que fueran a Samaria. ¿A qué fueron a Samaria? Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17. ¿Qué dice el 14? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿A qué lo enviaron? Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen, ¿qué dice? El Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué dice? Les imponían las manos y recibían, ¿a quién? El Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿se imparte el Espíritu Santo en la Biblia, sí o no? ¿Es bíblico eso? En el capítulo número 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una experiencia maravillosa con el apóstol Pedro. Cuando usted lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, que tiene ese título, notará que son los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se involucró tanto, se envolvió tanto, que fue algo tan maravilloso y glorioso. Y se dice que de la misma manera como empezó el Evangelio, de la misma manera terminará. En la lluvia temprana ocurrió aquello y ahora en la lluvia tardía el Santo Espíritu se manifestará. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. La pregunta es, ¿le gustaría ser parte de eso a usted? A ver, ¿sí o no? Sí. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, ¿cómo dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No importa en qué usted se esté apoyando, si no se apoya en el Espíritu Santo, perdóneme, usted no tiene futuro espiritual. Necesitamos volver a la Biblia, necesitamos volver a Dios, necesitamos volver y ser llenos y llenas del Espíritu Santo. ¿Qué ocurrió entonces en Samaria? Pedro y Juan impartieron el Espíritu Santo. Un día, dice la Biblia en Hechos capítulo 10, Cornelio, un centurión romano, estaba orando en su casa y cuando usted lee el capítulo se da cuenta que también estaba ayunando. Cornelio, un centurión romano, un pagano, un supuesto pagano, recibe en su casa la visita de un ángel de Dios. El ángel le dice que sus oraciones y sus limosnas habían subido ante la presencia de Dios, que envía a Jope a buscar a un Simón llamado Pedro, que lo van a encontrar en ese momento, ora, que lo traiga y que lo busque y que él le va a explicar la palabra de la salvación. Pregunto, ¿vino el ángel a la casa de Cornelio, sí o no? Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando Felipe estaba en Samaria? Un ángel le dijo que se fuera de Samaria por un camino desierto hacia el sur, ¿sí o no? Sí. ¿Y cuando fue por el camino desierto hacia el sur se encontró con el etíope? Sí.
¿Sí o no? Y cuando se acercó al carro del etíope, ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Corre, acércate a él. ¿Estaba trabajando el ángel en la obra de la salvación de las almas? Sí. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? Sí. Y ahora, mire qué cosa linda. Después que el ángel se fue, Cornelio mandó una comisión, una comitiva, un equipo de su gente a buscar a Pedro. Mientras la comitiva llegaba, Pedro, allá en Jope, tenía hambre, se subió a la azotea para orar. Y entonces el Espíritu Santo le dio una visión. Un lienzo que bajaba del cielo con muchos animales inmundos, y el Espíritu dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no he comido ninguna cosa inmunda. No llame tú inmundo a lo que Dios ha limpiado. La pregunta es, ¿comió Pedro de eso? No. Dice que se recogió el lienzo otra vez y se lo llevó arriba. Y Pedro decía: no entiendo esto. Cuando llegaron a la comisión que envió Cornelio, ¿qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro? No dudes de ir con ellos porque yo lo envié. ¿Estaba presente el Espíritu Santo? ¿Estaba dirigiendo el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Cuando usted le permite al Espíritu Santo que dirija la cosa, Dios hace su voluntad. Cuando usted le quita el control al Espíritu Santo, usted se va al caramba. La pregunta es, ¿quién le dirige a usted? Pues no es cuestión solo de la casa, de la iglesia, de Dios, no, es cuestión de su casa. Porque perdóneme o permítame decirle, caramba, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Entonces, ¿quién santifica a quién? Hay personas muy celosas del edificio, pero no son celosos de su casa y de su vida. Ay, mamá. Ay, mamá. Cuando venimos de la casa, se supone que venimos llenos del Espíritu Santo, a compartir con los demás miembros que son templos del Espíritu Santo, a fortalecernos unos con otros. Pero esto es un edificio donde ahora adoramos a Dios. Permita a Dios que siga siendo un templo para la alabanza y el culto al Dios Todopoderoso. Pero usted y yo tenemos que seguir siendo templo del Espíritu Santo. No olvide eso, por favor. Pedro llegó a la casa de Cornelio con 6 hermanos más, eran 7, y entonces comenzó a hablarle a Cornelio. Pedro empezó su discurso y en medio del discurso, ¿quién se manifestó? El Espíritu Santo. Y cayó sobre la gente que estaban allí. Pedro se sorprendió y dice: wow, ¿y cómo es esto? Eran los denominados gentiles, porque no eran descendientes de Abraham. Ahora, miren estas palabras lindas. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 48. No sé a usted si le pasa igual, pero ¿verdad que la Biblia es maravillosa? ¿Es maravillosa o no es maravillosa? A ver, ¿sí o no? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Le cree usted a Dios? Entonces usted le creerá a la Biblia. Hechos, capítulo 10. Versículos 44 al 48. ¿Qué dijo Pedro? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pregunta número 1. ¿Vino el ángel a la casa de Cornelio? Sí. ¿Habló el Espíritu Santo a Pedro? Sí. ¿Estaba interesado el Espíritu Santo en derramarse sobre esa gente? Sí. ¿Cuánta gente no estará el Espíritu Santo interesado en derramarse y está esperando por nosotros? Está esperando por nosotros. Pero usted tiene una agenda tan ocupada, tiene tantos compromisos, tiene tan poco tiempo, que no tiene tiempo para Dios. Entonces usted está verdaderamente ocupado. Y pronto estará verdaderamente preocupado. Porque usted estará perdido, compadre. ¿Y qué ocurrió? Mire qué cosa linda. Capítulo 10, versículo 44, versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Pregunta para usted:
¿Impartió Pedro el Espíritu Santo en la casa de Cornelio? ¿Fueron todos llenos del Espíritu Santo? ¿No les parece que sería maravilloso una experiencia así, donde el Espíritu se derramara sobre todos nosotros? Y déjeme decirle, mi amiga, que si usted quiere eso hace rato que se lo dieron, así que vaya y reclámelo, porque ya el Señor se lo dio. Y no espere que sea en grupo, vaya solita donde el Señor y arrodíllese y dígale, Señor. Y comience usted, porque si usted la llenan a usted, seguro que se va a armar lo del grupo. No olvide eso. No olvide eso. Hemos ido y hemos estado en lugares, mi amiga. Estoy tratando de no contar muchas historias porque usted necesita la palabra de Dios. Las historias son hermosas, fortalecen la fe, pero la palabra de Dios edifica la fe. Cuando usted puede citar la Biblia, no la historia de un predicador, entonces usted está edificando sobre roca firme. Veamos otro ejemplo, el último de hoy, y pienso que con esto terminamos. ¿Qué pasó con Pablo en Éfeso? Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo número 7. Si usted le cree a Dios, tomará muy en serio esto de ser lleno o llena del Espíritu Santo. Oiga, si usted tiene hijos o hijas, si está casado, tiene esposa o esposo, usted tiene que ocuparse en que su vida esté llena del Espíritu Santo para poder impartirlo a su esposa o a su esposo, a sus hijos o a sus hijas. Nadie puede dar lo que no tiene. Donde está el Espíritu Santo, la vida es transformada. Cuando el Espíritu Santo está presente, todo mundo lo sabe y se da cuenta. Y es increíble de lo que el Espíritu Santo es capaz. Imagínese usted predicando en un idioma, el español, y persona entendiendo su sermón en otros idiomas, en el cual no se está traduciendo. Y personas tomando decisiones porque conocieron, comprendieron y hasta entendieron lo que usted estaba diciendo. Yo le pregunto, ¿usted cree en la Biblia o no le cree a la Biblia? Es inconcebible la incoherencia que se nota en personas que toman la Biblia en la mano y no creen en ella porque no la viven. ¿Es todopoderoso Dios? ¿Es todopoderoso Dios? ¿Cómo lo sabe usted? Lo leí en la Biblia. Espere. Sí, la Biblia dice y lo señala y declara y presenta ejemplos y testimonios. Pero ¿qué ha pasado en la vida suya? Conocer, comprender, entender. La gente creerá no lo que usted le dice, la gente creerá lo que usted es. ¿Le gusta la manzana? ¿Seguro que le gusta la manzana? ¿A qué no saben cómo estaba la manzana que me comí esta mañana? Dulcísima. ¿Quién me la preparó? Doña Esther. Y estoy diciéndolo aquí porque ahorita quiero otra manzanita de esa, ¿no? Una pregunta, ¿la vida cristiana es hermosa o no es hermosa? ¿Cuánto invirtió Dios para que usted sea una persona feliz? ¿Cuánto invirtió Dios? A mí me da un dolor cuando llevo la cara de muchos cristianos como que se lo miraron toda la familia. Eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Cuando una persona cristiana muere en Cristo Jesús, ¿es una derrota o un triunfo? ¿Es una victoria o una derrota? ¿Qué es lo que es? ¿Quiere usted morirse en Cristo? Esa pregunta la hice en un lugar y la gente dijeron que no. Le dije, ¿quisiera usted morirse ahora? Y dijeron que no. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor. Que vivamos o que muramos, dijo Pablo, del Señor somos. Que Él determine lo que Él quiera. Hechos capítulo 19, versículo 1 al versículo 7. Mire qué cosa linda. ¿Le gusta el método bíblico gramático descriptivo? ¿Le gusta o no le gusta? Usted no puede decir, el pastor dijo, no. Yo leí en la Biblia. Y si usted le cree a Dios, Dios hará cosas maravillosas en la vida suya. Y si no le cree, bendito sea Dios. Capítulo 19, versículo 1. ¿Qué dice? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿A dónde vino Pablo?
a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿qué cosa? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. La pregunta, ¿es impartido el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿En el Antiguo Testamento impartieron el Espíritu Santo? Sí. ¿En el Nuevo Testamento se impartió el Espíritu Santo? Sí. Entonces, hoy en día, ¿necesitamos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Necesitamos conocer más, comprender y entender lo que es impartir el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Es una ciudad muy famosa en un país muy viejo. De hecho, ese país fue un imperio mundial. Una pareja vino a una campaña que estábamos dando. Él era marroquí y ella italiana. Vinieron la primera noche, la segunda noche, la tercera noche. Para la cuarta noche pidieron una entrevista con el predicador. Antes del culto se reunieron con el predicador y comenzaron a hacer preguntas. El caballero tenía 8 años de conocimiento de filosofía en un seminario teológico y le faltaban otros años para completar su preparación. Cuando empezamos a hablar, él expresó que estaba sorprendido porque el predicador todo lo que decía lo tomaba de la Biblia y no citaba a ningún ser humano, la Biblia. Aquello le levantó la curiosidad y empezó a hacer preguntas. Quiso llevar al predicador al mundo de la filosofía y el predicador le dijo, un momento, sigamos con la Biblia, sigamos con Dios. Lo que han dicho los filósofos griegos, dejémoslo en otro lado, sigamos como hizo Jesús. Número 1, el Señor Jesús cuando enfrentó a Satanás en su vida moral, dijo, escrito está. Número 2, el Señor Jesús cuando predicó el Santo Evangelio dijo, escrito está. Número 3, el Señor Jesús cuando fue encarado en sus debates públicos dijo, escrito está. Y entonces el predicador le dijo, vamos a seguir con el método de escrito está. Terminamos el diálogo, él quedó muy interesado, muy empeñado, porque en su Biblia iba leyendo los textos que el predicador le decía. Qué cosa hermosa fue que 2 o 3 meses después me llamó el patrón, el jefe con el que él trabajaba, y me dijo, ya el señor fulano se bautizó. ¿Hay poder en la Biblia? ¿Hay poder en la Biblia? ¿Hay poder en la Biblia? Le garantizo en el nombre de Jesucristo que si es verdad que usted se llena de la Biblia, el Espíritu Santo hará maravilla con usted. Y le garantizo también que si es mentira, usted seguirá siendo como una puerta que va y que viene. Pero ¿cómo puede ser una vida cristiana tan pobre? Años van, años vienen, la misma historia. Eso es intolerable. Tener a la disposición al Dios Todopoderoso y vivir una vida sin poder. ¿Eso es criminal o no? A ver, ¿sí o no? Pregunto, ¿podemos creerle a Dios? ¿Podemos creerle a su palabra? ¿Quiere usted tomar una decisión en este momento? ¿Le gustaría que el Señor le impartiera su Espíritu Santo? Usted está aquí porque el Espíritu Santo le está guiando. Si el Espíritu no lo estuviera guiando, usted no estuviera aquí.
El único que despierta interés espiritual es el Espíritu de Dios. La pregunta, para aterrizar, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que envíe su espíritu a su vida, le convenza de pecado, de justicia y de juicio, produzca en usted el querer y el hacer por su buena voluntad y le transforma a la semejanza de Cristo Jesús? Y ponga en usted amor por las almas que se pierden, para que por testimonio usted le presente a Cristo Jesús. Si usted dice que sí, póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por la reunión de hoy. Le damos gracias, Padre, por su santa palabra. Le damos gracias por darnos a Jesús. Le damos gracias por su amor santísimo. Le damos gracias, Padre amado, por la obra y el ministerio bendito del Espíritu Santo. Hoy, Dios, le damos a usted todo el derecho legal espiritual para que cambie y transforme nuestra vida y el Santo Espíritu haga posible que en nosotros se vea la belleza y la santidad de Cristo Jesús. Señor, gracias por comprarnos con la sangre de su Hijo. Queremos ser verdaderamente linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y entonces anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que en nosotros se vean sus atributos, que en nosotros se vean sus perfiles, sus características, que en nosotros se vea su santidad. Que nuestro testimonio sea tan poderoso que las personas decidan entregarse a Jesús. Padre, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.